Imaginemos que tenemos un pistón y dentro tenemos un gas ideal. Y vamos a pensar que tenemos un mol de gas ideal dentro de el cilindro y que dicho gas está a una presión inicial de 100 atmósferas y que el volumen del, del gas es de 2 litros. Y supongamos que colocamos un objeto en la parte superior, una masa M, que corresponde, por ejemplo, a una presión de 200 atmósferas. De tal manera que, obviamente, el gas se va a comprimir en esta dirección y vamos a obtener un estado 2, donde vamos a tener el mismo pistón. Y en este caso, el volumen, vamos a suponer que ha disminuido a la mitad. Tenemos el mismo número de moles, tenemos un mol, pero ahora tenemos un volumen de 1 litro y obviamente como hemos alcanzado en ese punto un equilibrio mecánico, pues debido a esta masa, pues ahora tenemos una presión del gas que es igual a la presión externa, es decir, tenemos 200 atmósferas. Y estamos interesados en calcular cuánto trabajo se ha hecho sobre el sistema. ¿Cómo lo determinamos? Pues partiendo de nuestra expresión de el trabajo. El trabajo es menos la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de la presión externa por el cambio en el volumen. Como en este caso la presión externa es constante, es 200 atmósferas, pues podemos sacarlo de la integral e integrar desde B inicial hasta B final de B, es decir, el trabajo sería igual a menos la presión externa por volumen final menos el volumen inicial. Sustituyendo, tendríamos menos la presión externa, son en 200 atmósferas. El cambio en el volumen final es 1 litro, el volumen inicial son 2 litros, por lo tanto, el trabajo es igual a 200 atmósferas por litro. Anoten que 1 menos 2 nos da menos 1, por este menos 1 se hace el signo positivo, por lo tanto el trabajo es positivo, lo cual concuerda con nuestra convención de signos. Como el trabajo se está haciendo sobre el sistema, el trabajo es positivo. Ahora, no nos interesan tanto estas unidades atmósferas por litro, por lo tanto vamos a hacer una conversión de unidades aquí. Vamos a utilizar un factor de conversión donde las atmósferas por litro se encuentren abajo y vamos a convertir a Joule, por ejemplo. Y lo que vamos a usar son los valores de la constante de los gases. En este caso vamos a utilizar 0.08206 atmósferas por litro por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1 y la correspondiente constante de los gases en joules, que sería 8.31 451 joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Entonces, al hacer las operaciones con las unidades, pues estas atmósferas se eliminan con estas atmósferas, estos litros con estos litros, estos Kelvin con estos Kelvin, estos mol con estos mol, y el trabajo nos queda en unidades de joules. Y haciendo las operaciones nos da 20.26 kilojoules. Entonces ese es el trabajo realizado sobre el sistema
cuando la presión externa es 200 atmósferas. ¿Cómo podemos visualizar esto de manera gráfica? Pues si nosotros tenemos un, un diagrama de la presión contra el volumen, bueno, en este caso la presión es la presión externa. Entonces, por ejemplo, nosotros partiríamos de un punto donde tenemos una presión de 100 atmósferas, vamos a ponerlo así, una presión de 100 atmósferas, que sería la presión del gas, y un volumen de 2 litros. Y vamos a comprimir el gas hasta una presión, vamos a ponerlo aquí, no va a estar a escala, pero vamos a suponer que esa es una presión de 200 atmósferas y un volumen de 1 litro. Entonces, ¿cómo llegamos desde este punto inicial a este punto final? Pues como la presión y el volumen son funciones de estado, no importa cómo llegamos de un estado a otro, pero vamos a considerar que primero incrementamos la presión hasta 200 atmósferas, es decir, seguiríamos esta ruta. Primero incrementamos la presión hasta 200 atmósferas y luego se disminuye el volumen hasta 1 litro. Y el trabajo realizado sobre el sistema sería el área debajo de la curva de este diagrama de presión contra volumen, y esa área debajo de la curva es igual a 20.26 kilojoules, de acuerdo a lo que determinamos hace un momento. Ahora pensemos que realizamos ese procedimiento, pero ahora de la siguiente manera. Ahora tenemos el mismo pistón con el gas dentro, pero en esta ocasión la masa que vamos a colocar arriba la vamos a dividir en dos. Esta masa total la vamos a dividir en dos, y primero vamos a colocar la mitad de esa masa y obviamente el gas se va a comprimir, y luego posteriormente vamos a colocar la masa restante. Luego colocaremos la otra masa aquí para completar la masa completa, y de nuevo el pistón se va a comprimir. Lo que estamos haciendo es realizar el proceso en dos etapas. ¿Cómo se comportaría la gráfica? Se comportaría de la siguiente manera. En este caso, igual partimos del mismo punto inicial, es decir, tenemos una presión de 100 atmósferas y un volumen de 2 litros. Pero ahora lo que vamos a hacer es dividir el proceso en dos etapas, de tal manera que en la primera etapa vamos a incrementar la presión, pero a la mitad de lo que se incrementó anteriormente. Vamos a suponer que se incrementa hasta este punto, y como resultado hay una disminución en el volumen. Como estamos colocando la mitad de la masa,
pues el volumen va a disminuir la mitad de lo que disminuyó anteriormente, es decir, va a disminuir hasta 1.5 litros. Luego colocamos la siguiente mitad de la masa, de nuevo incrementamos la presión, en este caso ya hasta 200 atmósferas. Y como resultado, pues el volumen disminuye hasta un volumen de 1. Es decir, estamos realizando el mismo procedimiento, ir desde el punto inicial hasta el punto final, pero lo estamos haciendo siguiendo diferentes rutas. En el caso anterior, seguimos una ruta de un solo paso. En este caso, estamos siguiendo una ruta en 2 pasos. Si nosotros calculamos el área debajo de la curva, es decir, toda esta área que tenemos aquí, ¿cómo sería? Pues el trabajo, vamos a dividir, este sería el trabajo 1, este sería el trabajo 2. Por lo tanto, el trabajo 1 sería igual a 150 atmósferas, porque en este caso la presión sería 150 atmósferas, porque estamos colocando la mitad de la masa, multiplicada por 0.5 litros, que fue el cambio en el volumen. Esto es igual a 75 atmósferas por litro. Si eso lo convertimos a Joule, nos daría 7.6 por 10 a la 3 joules. El trabajo 2 sería pues 200 atmósferas, porque esa sería la presión. 200 atmósferas multiplicado por el cambio en el volumen, que serían 0.5 litros. Eso da como resultado 10.13 por 10 a la 3 joules. Y haciendo la conversión, perdón, esto es 100 atmósferas. Aquí tendríamos 100 atmósferas por litro, y haciendo la conversión tendríamos 10.13 por 10 a la 3 joules. De tal manera que ahora el trabajo total sería igual al trabajo 1 más el trabajo 2, y ese trabajo sería igual a la sumatoria de 7.6 más 10.13, todo por 10 a la 3 joules, y por lo tanto el trabajo sería igual a 17.73 kilojoules. Noten que ocurrió algo interesante aquí. Si nosotros comparamos este trabajo con el trabajo que habíamos obtenido anteriormente, resulta que este trabajo es menor. Significa que si nosotros partimos el proceso en 2 etapas, se realiza menos trabajo para comprimir el sistema. Ahora, ¿qué pasa si ese procedimiento lo hacemos de la siguiente manera? Tenemos el pistón con el gas dentro y la masa la partimos en cantidades infinitamente pequeñas, y luego comenzamos a colocar esas cantidades infinitamente pequeñas sobre el pistón, de tal manera que hay una disminución infinitamente pequeña en el volumen. Es decir, estamos llevando a cabo el proceso de manera reversible. Ya vimos que si, por ejemplo, lo dividimos en 2 etapas, hay una disminución en el trabajo realizado. Obviamente, si lo dividimos en 3 etapas, la disminución en el trabajo va a ser mayor. Si lo dividimos en 4, el trabajo va a ser menor. Y así hasta llegar al proceso reversible, que es el que estamos viendo en este momento. ¿Y cómo se visualizaría la gráfica? Pues se visualizaría de la siguiente manera. Igual, estamos partiendo de una presión inicial de 100 atmósferas y un volumen inicial de 2 litros. Pero ahora estamos haciendo el proceso en etapas infinitamente pequeñas, de tal manera que la presión externa siempre es igual a la presión del gas. De tal manera que vamos a ir hasta este punto donde tenemos 200 atmósferas y 1 litro.
y el comportamiento sería este. Es decir, sería el comportamiento de una isoterma, descrito por la ley de Boyle. Recuerden que este proceso lo estamos llevando a cabo a temperatura constante. ¿Cómo calculamos el área debajo de la curva? Pues eso que correspondería al trabajo sería igual a menos nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Ahora, sustituyendo, obviamente necesitamos calcular la temperatura. ¿Cómo la calculamos? Pues con las condiciones iniciales. Al principio teníamos 100 atmósferas. Aquí está. Tenemos 100 atmósferas, tenemos un mol y tenemos 2 litros. De tal manera que con la ecuación del gas ideal podemos determinar la temperatura. Aquí tenemos la ecuación del gas ideal. La temperatura sería igual a PV sobre N por R. Esto es igual a 100 atmósferas por 2 litros dividido entre un mol por 0.082 atmósferas por litro por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. De tal manera que la temperatura es igual a 2437 Kelvin. Ahora podemos sustituir en nuestra expresión. El trabajo es igual a menos un mol multiplicado por R, vamos a obtenerlo en joules, 8.3145 joules por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1, multiplicado por la temperatura, que es 2437 Kelvin, y eso lo debemos multiplicar por el logaritmo natural del volumen final, que es 1 litro sobre el volumen inicial, que son 2 litros, y el trabajo es igual a 14.04 kilojoules. Y el área debajo de la curva sería esta que tenemos aquí. Es decir, tendríamos el trabajo mínimo que se requiere hacer sobre el sistema para comprimirlo desde 2 litros hasta 1 litro, es llevando a cabo el proceso de manera reversible, es decir, dividiendo la masa en cantidades infinitamente pequeñas y colocarlas en el pistón de tal manera que haya disminuciones en el volumen infinitamente pequeñas, de tal manera que el proceso es reversible, la presión interna del gas siempre es igual a la presión externa y en esas condiciones tenemos el trabajo mínimo. Una conclusión importante de esto que acabamos de ver aquí es que el trabajo no es una función de estado, porque el trabajo depende de la ruta que seguimos para realizar el proceso. Es diferente si lo hacemos en una etapa, así lo hacemos en 2 etapas, en 3, en 4 o en etapas infinitas. Y en etapas infinitas obtenemos el mínimo trabajo que se requiere hacer. Y lo mismo aplica, pero para el proceso inverso, es decir, para el trabajo máximo que se puede extraer del sistema. Dicho trabajo máximo se obtiene en las condiciones reversibles, cuando la presión interna siempre es igual a la presión externa. Entonces, el trabajo máximo que se puede extraer del sistema es aquel que se obtiene llevando a cabo el proceso de manera reversible. El trabajo mínimo que se puede hacer sobre el sistema para comprimirlo es aquel que se lleva a cabo en condiciones reversibles.